Bien, vamos a continuar con el video que ha sido una introducción terminológica a lo anterior. Vamos a ver cuáles son los fundamentos, las razones que se dan a favor, algunas de ellas, las más interesantes, para que surja el tema que a mí me interesa en este momento. Es decir, aquellos que piensan de que efectivamente una relación sexual en el noviazgo, cuando estamos hablando de relación sexual prematrimonial, estamos ya focalizando la etapa del noviazgo, específicamente. Poder determinar qué es el noviazgo tiene que tener al menos, es muy difícil, pero tiene que tener al menos un elemento entre los otros que la componen, pero tiene que tener un elemento para que se diferencie de la conducta de la promiscuidad o que se diferencie también de la prostitución. Que la persona con la que yo estoy nos conocemos mutuamente, o sea, en una relación de noviazgo hay un encuentro frecuente entre dos personas que no son extrañas, que no es casual, sino que es frecuente, y que estas dos personas deciden tener la relación sexual. Pero entonces no se puede emparentar con la promiscuidad porque estamos con el componente del conocimiento de dos personas que frecuentemente, digamos, tienen encuentros, diálogos, se conocen y buscan conocerse más. Digo que hay otros elementos que la componen, pero eso podría ser una variable. Otro elemento que la componen es si en el noviazgo ya aparece el elemento público, es decir, tanto mi novio o mi novia no es un ser clandestino, digamos, mi relación es clandestina en el sentido que nadie se entera que yo estoy de novia con fulana o con fulano de tal. Esa sería una relación así, no pública, para decirlo entonces, clandestina. Entonces el noviazgo tiene que tener algo de público, un elemento social. Es decir, que me conozcan a mí sabiendo que yo estoy saliendo con tal persona que es mi novia o mi novio. Bueno, y también el otro elemento que puede aparecer como una variable, que es el componente del proyecto futuro de formar una familia. Ese otro elemento muy fuerte. Pero esos dos elementos tienen que estar fundados o se basan en el conocimiento frecuente, en los encuentros frecuentes que tienen estas personas y que se declaran públicamente o hubo una reciprocidad en el sentimiento del amor y se declara públicamente en algunos casos que yo la amo a tal persona o esa persona me ama a mí. Bueno, ese es el elemento. Esa es la etapa o la figura a la cual estamos planteando una problematicidad. Entonces, la formulación sería las relaciones sexuales en el noviazgo, o sea, antes del matrimonio. Siempre son dos sujetos, ¿sí? Dos los que están involucrados en el tema. Bien, al estar involucrado en el tema, hay que tratarlo y los argumentos van a venir por ambos lados. Un primer argumento que se plantea a favor, lo que sostienen que efectivamente en el noviazgo no solo es conveniente, sino que se debe dar la relación sexual. Uno de los primeros argumentos que proponen, yo le titulo, es el argumento del conocimiento. Como dijimos, como son dos personas que se conocen, entonces efectivamente, para favorecer el conocimiento, para profundizar el conocimiento entre los novios, es necesario tener la relación sexual. Ese sería una breve justificación. Un poquito más larga podría decir, si es que se tiene el interés de tener o de elaborar un proyecto futuro, uno de los miedos que uno tiene que, digamos, vencer o diluirlo
es el miedo a la separación. Entonces, ¿qué mejor que conocerse antes totalmente de hacer ese paso para estar seguro si esta es la persona con la cual yo voy a vivir o voy a elaborar ese proyecto futuro? De modo que no me puedo casar con un desconocido, sería la idea, sino que tengo que conocerte y conocerte físicamente, en el trato sexual, para asegurarnos de que ahí, digamos, somos compatibles o nos llevamos bien o ese no va a ser un motivo de diferencia o de futuras o posibles disputas entre nosotros. Como se ven, ambos argumentos, todos están bajo el tema del conocimiento, o sea, nos tenemos que conocer y el conocimiento se afianza mejor, se solidifica y es más total y es más íntegro si se brinda la relación sexual entre ambos y si quieren, si se da frecuentemente, para que nos probemos mutuamente que realmente somos o soy lo que te dije que era y que al menos en ese aspecto no vamos a tener problema en un futuro. Bien, entonces la relación sexual viene a favorecer el conocimiento, por lo tanto es necesario o es aconsejable que ya en la etapa del noviazgo aparezca o se dé. El segundo argumento viene por el lado de cuál es la imagen de varón que uno tiene, porque dice las relaciones sexuales prematrimoniales están bien en el caso de que sea varón, no en el caso de que sea mujer, porque pierde su buen nombre o se difama a la persona. Entonces acá tenemos una dicotomía por el tipo de imagen que tenemos tanto de la mujer como del varón. El varón sería aquel sexo que tendría derecho, por supuesto, sobre la mujer, tendría derecho sobre la mujer para él tener prácticas sexuales, porque eso lo haría más hombre. No así la mujer, paradójicamente, no así la mujer no tendría ese derecho, entre comillas, no es un derecho formulado, es un derecho socialmente o culturalmente, si quieren, asumido. No tendría ese derecho, pues ella perdería su buen nombre, sería difamada o sería tratada injustamente como no como una mujer honorable. Entonces, aquí en el segundo argumento vemos como una especie de privilegio del sexo masculino, un privilegio del sexo masculino. Esto se lo podría fundamentar, o varios quisieron hacerlo de ese modo, fundamentarlo desde otra postura, diciendo que, por ejemplo, en el caso del varón, el hecho de la represión del instinto sexual inmediatamente daña su aparato psíquico, daña su psiquismo, su integridad psíquica, le plantearía una especie de desequilibrio y eso llevaría a largo plazo o a corto plazo como una especie, no sé si de neurosis, aunque puede ser un concepto muy general, pero tipo de enfermedad o de obsesión. Bueno, el hecho está que si se quiere argumentar este privilegio, si se quiere justificar este privilegio, aparecería así como un elemento fundamental, que es el elemento del deseo sexual que no se lo puede contener y que está bien que en el caso del varón lo pueda satisfacer. Con este deseo sexual, si es incontenible, si esta conducta se la tiene que llevar, digamos, tiene que comandar en el varón, estaríamos entonces equiparándolo con una conducta instintiva que está determinado y tiene su función y su fin de una manera
digamos, como mecánica. Como que si ese instinto pertenece ya eso a la propia naturaleza, y ir contra la naturaleza sería violentarlo, violentar la propia naturaleza. Entonces se reclamaría para el sexo masculino un privilegio, pero fundamentado en una conducta instintiva. Bueno, el tercer argumento viene por el tema de la estadística, el número, es decir, todos o la mayoría, el 99,9% de todos los que están de novio tienen la relación sexual. Por lo tanto, si yo estoy de novio, tengo que tener la relación sexual. Y el argumento de la mayoría o el argumento del número es el argumento o es el diagnóstico que detecta una realidad y quiere decir que esto es lo que tiene que ser así, a razón de que todos lo hacen de esa forma. Por lo tanto, esta conducta pasa a estar justificada. Vamos, el otro argumento, acá tenemos este argumento que es yo digo, el decisivo. ¿Por qué? Porque si en una relación de noviazgo estamos diciendo que son de dos personas que se conocen y se frecuentan asiduamente y recíprocamente se han aceptado en su sentimiento de amor, entonces si dos personas que se aman expresan su amor, eso es algo necesario. Entonces aparece el argumento del amor. Y acá aparece lo más interesante, lo más bello del tema. Bueno, hay otro argumento que es el argumento de la libertad, que dice: en mi vida privada nadie tiene derecho a proponerme, a prohibirme, a proponerme reglas y normas. Esto es algo, digamos, privado entre mi novia o mi novio y yo, algo consensuado, y por lo tanto no tiene que haber nadie que se entrometa. Esto depende de la libertad, de la decisión de cada persona que quiere hacer él o ella con su cuerpo, con su relación con su novio, o como ahora frecuentemente se hace, no se hace, sino que se dice frecuentemente, con su pareja. Lo que yo quiera hacer con mi pareja, eso es decisión de ambos o es decisión mía. Entonces nadie tiene que entrometerse en mi vida privada. Bueno, acá aparece el concepto de libertad, una libertad autónoma que tiene su forma de expresarse, diciendo que no solamente se la tiene que respetar en lo que es como libertad autónoma, sino que no tiene que dejarse influenciar, sería como una intromisión, un entrometerse en algo que es exclusivamente mío. Bueno, ahí tienen algunos de los argumentos más fundamentales sobre este tema que funcionan para haberlo hecho naturalizar, como dije en un principio. Bueno, ¿qué podríamos decir? Y acá es donde viene el tema desde el punto de vista personalista más rico. ¿Qué podríamos empezar a responder a algunos de estos argumentos? ¿Y desde qué perspectiva hay que responderlo? Entonces, aquí es donde nos encontramos en la necesidad de presentar una visión personal, personalista, tener una visión del hombre, pero digamos estructurado, el hombre como un ser personal. Y desde ahí es donde uno va a empezar a armar una serie de contenidos que se van a diversificar a lo largo del curso y que lo vamos a profundizar. En el primer argumento, que es del conocimiento, cuando se trata que dos personas desean conocerse, se tratan de que dos personas son dos sujetos. Dos personas intentan conocerse. ¿Qué condiciones tienen que darse para que ese conocimiento llegue a ser profundo y llegue a ser un sustento para la relación de ellas dos?
Ese es un tema. Y el otro tema sería, ¿qué tipo de conocimiento es el que tiene que darse entre dos personas que se sienten atraídas en su característica sexual? Es decir, yo estoy con una persona, no con un amigo, sino que estoy con alguien que me gusta, por lo mujer que es o por lo masculino que es, lo femenino y lo masculino que es. Entonces, en su dimensión sexual, en sus características sexuales, me resulta atractivo, me gusta. Es esto lo que aparece específicamente en este punto. Entonces, es como que tenemos que hacer dos preguntas. El conocimiento entre dos personas, dos sujetos, y el conocimiento entre dos seres que son sexuados. Un primer punto que hay que señalar es el siguiente. Dos personas logran conocerse si logran llevar su diálogo a la dimensión de la confidencia. La confidencia es decir, yo te voy a hablar de algo mío que solamente lo puedes conocer a través de mí. A ver, que tú me conozcas el celular, mi nombre, mi apellido, dónde yo estudié, cuántos hermanos tengo, qué deporte practico, cosas todas interesantes e importantes de toda persona. Qué hago en el tiempo libre, qué me gusta, cómo son mis relaciones con mis más cercanos. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tú conozcas cuáles son mis miedos, perdón, mis temores, mis expectativas, qué espero yo llegar a ser, en qué quiero trabajar, estudiar, qué cosas son las que me fastidian, qué persona me cae bien, qué persona no me cae bien, cómo soy yo, qué defecto creo que tengo y hasta a mí me resulta problemático. Y ahí se abre un abanico infinito. El ámbito de la confidencia es abrir un poco el ámbito de mi persona, donde no son observadores todos, donde el observador es prácticamente yo. Yo observo eso en mí. Entonces, yo que soy el observador de mí, te cuento lo que yo observo de mí. Ese es el ámbito de la confidencia. Si se logra abrir ese ámbito de la confidencia, digamos, ese ámbito de la confidencia se hace mucho más sólido. Esa relación se hace mucho más sólida. Yo pongo en común con una persona cosas muy mías y viceversa. Esa persona puso en mí cosas muy suyas. Entonces es como que yo la llevo conmigo y él me lleva y hay que ver cómo me trata, cómo reacciona, qué piensa, qué opina, cómo me acepta desde ese punto de vista. Y acá aparece un elemento relacionado con la segunda pregunta en la dimensión sexual. Y si yo además les digo cuál es el varón que yo creo que soy, quiero ser, y si yo tengo la perspectiva en mi vida de ser papá, de ser esposo y de tener una familia, estoy dando otras confidencias en el ámbito de un proyecto específico, en el tipo de relación que estamos teniendo. No sos un simple amigo o amiga, sino que sos mi novio, mi novia. Porque puede ser que sexualmente nos llevemos bien y de hecho ya quedes embarazada antes del matrimonio, pero yo te diga en un momento dado, yo nunca esperé ser padre, yo nunca he querido tener una familia. O es culpa tuya porque vos no te cuidaste. Entonces es como que los órganos sexuales, los órganos genitales, en un principio están hechos uno en función del otro como una especie de cierre. O sea, no va a haber incompatibilidad en ese punto de vista, desde ese aspecto. Digamos que genitalmente, anatómicamente, el órgano femenino está hecho y diseñado para fecundar el órgano
el órgano masculino está hecho para fecundar el órgano femenino. Y son, en ese punto de vista, compatibles. Son armónicos entre ambos. Donde puede haber desarmonía es en otro orden. Donde puede haber incompatibilidad es en otro orden. Entonces, los datos de conocimiento, todos los datos de información que me puede brindar una relación sexual es muy mínima si es que todavía yo no tengo el ámbito de la confidencia subsanado, lleno, brindado y donado mutuamente, porque el ámbito de la confidencia se lo dona. Entonces pueden ser que dos desconocidos estén teniendo relación sexual. En función de eso puede haber después una consecuencia no querida para uno de los dos o para ninguno de los dos. De modo que tendríamos que, en una relación personal se llegó a tener una intimidad tal donde los dos no querían comprometerse o no tenían ningún interés en las consecuencias que traía ese nivel de compromiso o de relación o de intimidad en la cual entraron los dos. De modo que si yo tengo el temor de decir que en un proyecto futuro yo voy a tener un problema de estar con alguien desconocido y la relación sexual me va a brindar toda esa información para estar seguro que no voy a estar con un desconocido, es un error. El error está en que yo estoy tratando a la otra persona no como una persona, sino como un configurado de órganos y en su capacidad que tenga de funcionar en sus órganos y cómo esos órganos me brindan a mí placer. Si no me brindan placer, quiere decir que estos órganos o este sujeto no está capacitado para darme y esto va a ser un problema. Entonces estás reduciendo a alguien como alguien que te tiene que dar un gustito, una experiencia placentera, una situación de disfrute, y no viéndola en todo lo que es como persona, como un ser personal. Y en la dimensión del ser personal es donde yo descubro quién es el otro y yo me brindo y me revelo y me dono quién soy yo. Y por supuesto que es en ese nivel donde vamos a entrar, donde se va a producir la mayor desafío para ver si hay compatibilidad o no. Porque puede ser que allí haya incompatibilidad. Por ejemplo, que yo tenga una imagen de mí mismo muy machista, que yo diga yo soy el sexo superior. Por supuesto, eso es una imagen masculina incorporada en mi mente como modelo que yo tengo de hombre. Eso se va a reflejar en mi conducta sexual, en mi conducta genital, en mi relación sexual. Pero eso va a ser un producto. La causa está aquí. Y con esto entramos al segundo, digamos, argumento, a la segunda justificación de la postura personalista, donde se sostiene que el principal órgano sexual es el cerebro. Desde aquí es donde se comanda todos los órganos inferiores, todo lo demás. Y el cerebro tomado, como aquí es donde se dan las opciones, las decisiones, aquí es donde yo decido querer a alguien, deseo conocer a alguien, busco a alguien. Aquí es donde yo me reprimo, yo postergo una decisión, yo me sacrifico, yo renuncio, yo rechazo otras cosas o yo me dirijo, acepto y quiero y voy por ese camino. Entonces aquí es donde se produce la toma de conciencia de algo. Entonces, si yo consiento algo aquí, tomo conciencia y lo consiento y quiero y esto lo deseo para mí, por supuesto que mis conductas van a ser de acuerdo con esa decisión. Entonces, si el principal órgano sexual es el cerebro, en el noviazgo uno podría decir que tiene que conocerse mutuamente como persona su principal órgano sexual.
no su principal órgano genital. El principal órgano sexual el principal órgano de la sexualidad en la persona es el cerebro y su corazón. Y ver si allí son compatibles, si es allí donde hay una decisión de querer al otro irrestrictamente. Lo cual ya es algo asombroso, no solamente excitante, es asombroso y algo maravilloso por demás. Entonces se le reconoce al primer argumento que es necesario que dos personas se conozcan. Y se le clarifica o se matiza que el conocimiento a dimensión personal tiene que ver con la confidencia. Y la confidencia está en este mundo de donde cada uno es observador de lo que le sucede más personalmente. Y que eso se da en forma de don. Y además que hay que tener en cuenta que tu órgano genital funciona a razón de tu cerebro. Entonces, donde el cerebro es el que comanda tu principal órgano genital y es el órgano sexual, ahí donde se juega el mayor partido para toda la vida. Tú me amas a mí, me quieres, me aceptas, quieres cambiar, quieres mejorar, quieres trabajar, quieres ser padre, quieres formar una familia, todo se lo encuentra en ese lugar donde donde se inicia una decisión, un proyecto de vida. Bueno, pasamos al segundo argumento, que es el argumento del privilegio masculino sobre el femenino. En la visión personalista, este argumento más bien nos denigra, pone al sexo masculino a nivel de la bestia, a nivel de digamos, de la especie animal, simplemente, sin ninguna diferencia de inteligencia, de voluntad, de libertad, para decir él tiene que tener esta conducta porque él es macho, de esta forma. Y bueno, se está diciendo, por supuesto que a su vez se está diciendo, y todas las hembras están para que el macho se satisfaga. Habría que ver si esta postura o estos principios que acabo de decir es un reflejo efectivamente de una cultura donde hay tantos concursos de belleza o tantas formas de cosméticas y de lencería simplemente para que la mujer sea una hembra para el macho. ¿Sí? Bueno, habría que ver si hay una vinculación o no. Lo cierto es que aquí se denigra a la persona masculina, no se la ve en su dimensión personal, se la ve atrapada bajo su instinto. Y eso es bastante triste, decir que una persona está controlada, dominada por su instinto y que ese instinto hace de esa persona lo que quiera de ella. Bueno, eso y decir que has perdido la libertad y tu dignidad personal es lo mismo. Que estás esclavizada o que tienes directamente una enfermedad. No se considera o se niega rotundamente la libertad de la persona y la capacidad de amar que tiene una persona. Esa sería la respuesta a este segundo argumento. Se les reconoce que sí, somos seres que tenemos, digamos, una estructura corpórea, biológica. Tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos impulsos. Eso sí se le reconoce esta postura, pero esta postura se le agrega que todo este elemento que somos nosotros mismos, el deseo, el impulso, los anhelos, las aspiraciones, las tendencias, el apetito, todo lo que ustedes quieran, el instinto mismo, todo eso está ya transido o está dentro de una estructura mucho mayor, que es la estructura de la dimensión de la persona por su libertad y por su inteligencia.
Bueno, Max Scheler diría que ya está transido por su espíritu, lo cual ya está diciendo cuál es el agente principal que hace, o el principio principal que hace persona a una persona. Bien, si pasamos al otro argumento, el argumento de la estadística, este es el argumento más débil, porque el número, la frecuencia, no hace una normatividad. Acá hay que diferenciar entre normal como algo frecuente y normal como algo normativo. Lo normativo es lo que tiene una connotación de obligación, de consejo y de conducta que tú tienes que tomar, porque es la correcta, la buena, la noble. Lo frecuente es un diagnóstico de un hecho concreto, de decir cuántas conductas o cuánto es el número de casos de tal cosa. Entonces se hace una estadística, se hace lo frecuente, se propone un número, que más bien muestra una realidad. Al mostrarte una realidad, esto puede ser para que tú la juzgues o para que tú te adecues a esa realidad, depende. Pero no es para decir, esta es la conducta buena en tal caso. De modo que encontrar la frecuencia de una conducta no es extraer un ideal de vida, un modelo de vida. Normalmente los ideales y los modelos de vida suelen ser de muy pocos y los discípulos suelen ser un grupo muy pequeño del resto. Normalmente se diferencian de la multitud porque pasan a ser como algo y alguien distinto, alguien extraño. Te comporta de una manera extraña y distinta como todos somos. Entonces, una conducta que sea dada por muchos no cambia el calificativo de esa conducta. Ahora, ¿cuál es el calificativo que tiene esa conducta? Es lo que estamos por investigar. Y en razón de qué le vamos a dar el calificativo a lo que intentamos justificar. Dicho de otra forma, muchos pueden estar en el error. No porque sean muchos, uno dice, bueno, es imposible que todos estén en el error. No creo que todos se equivoquen. Claro, no es que todos, sino que muchos se han equivocado. Otros no, unos pocos decían lo contrario, pero nadie los escuchó. Bueno, ese sería otro tema. Entonces acá la respuesta es distinguir que la frecuencia de una conducta nos muestra una realidad, ese es el valor que tiene. Y hay que reconocerlo y hay que hacer diagnóstico para ver en qué situación nos encontramos en cada caso. Y a la hora de juzgar una conducta, más bien hay que no tanto fijarse en la estadística, sino que hay que fijarse en otros principios universales, en este caso en lo que es el ser de la persona, su desarrollo armónico y pleno. Ese sería un criterio enorme y grandioso para ver, en este caso se está dando eso, se favorece, se garantiza eso. La dignidad de la persona se la está respetando, etcétera, etcétera. Entonces estás aplicando un principio universal como sagrado, la dignidad de la persona, y vamos a ver cómo en este caso se la está favoreciendo o se atenta contra esto. En el caso que se atente contra uno de estos dos principios u otro, decimos, bueno, la mayoría está mal. Y el último punto es el tema, podría decirse el tema específico, el amor. La pregunta sería, bueno, ¿y qué es el amor? ¿Qué entiendes tú por amor? Porque acá lo utilizamos diciendo que dos personas que se frecuentan y se conocen y recíprocamente tienen el mismo sentimiento, que se aman,
expresan su amor en la relación sexual. Y que eso es natural, bueno, que eso es así, que tiene que ser así. Bien, entonces la pregunta sería, ¿qué es el amor? Para que con tanta facilidad digas, ya lo están sintiendo, mutuamente lo sienten y es necesario que ese sentimiento se lo exprese de esa forma. En principio la pregunta cabría porque hay una variedad de tipos de amor. Si nos centramos en el ámbito de la familia, el amor esponsal entre esposos, el amor de padre, que es el papá o la mamá que tiene amor a sus hijos. El amor filial es el amor de los hijos hacia los padres. Ahí ya tenemos 4 tipos. Falta el amor fraternal, es el amor entre los hijos, el amor de hermanos. Entonces el amor de hermanos, fraternidad, el amor esponsal, paternal o maternal y el amor filial. Allá tenemos distintos tipos de amor. Después tenemos el amor amical, el amor entre amigos. Ya tenemos 5. El amor de solidaridad, el amor de misericordia, el amor de filantropía. También algunos hablan del amor a la patria, el amor de piedad. Bueno, y nosotros estamos en este tipo de amor que es la preparación al amor esponsal, el amor de noviazgo. El amor de noviazgo. Donde hay, o está visto como el antecedente, la antesala, la preparación para el amor entre esposos. El amor entre esposos. Bien. En este, digamos, abanico, estamos por identificar uno. Es decir, nosotros nos amamos, son novios. Bien. Están en la etapa del noviazgo. Y bueno, ¿en qué consiste el amor de noviazgo? Sería la pregunta específica. Entonces, en el tema del amor, donde hay que ver todo una gama, nos centramos en uno y seguimos indagando y preguntando. Porque el tema del amor es el tema fundamental en este punto. Una de las razones es porque pensamos que la persona llega a su plenitud, la frase sería así muy taxativa. Toda persona llega a su plenitud en la experiencia del amor. No estamos diciendo en qué tipo de amor, si ama, en el amor. Ya vamos a ver todas las características que va a tener. Y ahí es donde la persona demuestra su grado de autorrealización, o dicho psicológicamente, su madurez personal en su capacidad de amar. Y todo lo que va a exigir esto es algo enorme. Bueno, pero todo esto es posible y todo esto es realizable y todo esto es maravilloso. Primero, que tengamos que señalar diciendo como una propiedad de nosotros que tenemos la capacidad de amar y que allí nos realizamos. Es algo impresionante. Tenemos en nuestras manos una experiencia bellísima, insondablemente bellísima. La podemos brindar y la podemos recibir esta experiencia. Es algo increíble. Es algo increíble. Estamos hablando del amor, no estamos hablando de cualquier otra cosa. O sea, que eres capaz de amar, no tanto de descubrir, de recibir, sino de dar amor. Increíble, fantástico. Algo que ya te tiene que romper la cabeza. Bien, nos centramos entonces en el tipo de amor esponsal como un proyecto futuro y en el amor de noviazgo como una experiencia provisoria, fundamental, importantísima para el proyecto que tienen en futuro, que es el matrimonio
formar la familia o la esponsalidad. O sea, no simplemente tú me gustas, no, yo te amo. Y eso se abre una serie de elementos que ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a ir señalando para responder una pregunta. Queremos caracterizar el tipo de amor de noviazgo. Lo queremos caracterizar. Decimos, ¿en qué consiste? Estar con una persona y decirle que la amo, siendo yo o siendo ella novio, novia. ¿Qué es amar en el noviazgo? Esa sería la pregunta que hacemos y la respuesta que vamos a brindar para después poder avanzar más en el tema. Hasta este momento se dan cuenta que en una educación sexual no solamente tenemos que tener en vista qué es la persona en su integridad, qué es el conocimiento interpersonal, qué es un criterio de conducta moral para que sea algo normativo. Y ahora estamos en qué es el amor. Entonces estamos como una clase introductoria, si quieren, que se ha desprendido a través de lo que antes era un debate, de la formulación de un tema que hoy lo tienen connaturalizado, se desprende todos estos elementos que hay que recuperarlo, tener en cuenta y repensarlos. ¿Qué es lo que uno desea, anhela o aspira cuando es atraído por el otro sexo y se diferencia de la amistad porque aparece el deseo sexual? ¿Qué aparece? ¿Qué quiero? ¿Qué anhelo? Dicho de otra manera, de las muchas chicas que yo tengo de amigos, hay una que me resulta atractiva. Me gusta esa chica y viceversa. De los muchos amigos que tengo hay un chico que es el que más me gusta. Entonces como que yo capto no solamente quién es esa persona, sino su dimensión masculina o su dimensión femenina. Yo estoy viendo a esta persona, pero me gusta como mujer. Viendo a esta persona, mi amigo, pero me gusta como varón. Me atrae. Me siento inclinada por esa persona. Me agrada, me gusta. Bien, entonces esos hechos hay que tenerlo en cuenta porque eso es lo que vamos a profundizar. Preguntamos entonces qué es lo que realmente anhelamos y queremos cuando amamos a alguien, donde lo queremos personalmente pero masculinamente, personalmente pero femeninamente. Entonces lo vamos a decir de esta forma. De una manera coloquial podría decirse, yo lo que sé y lo que siento por ti, solo lo empecé a sentir por ti. Dicho de otra forma, yo lo que siento y apareció en mí es gracias a vos, y sos la única que me hiciste y fuiste capaz de despertar esto en mí, y te valoro en todo lo que todo lo que vos sos. Quisiera que esto perdure, que sea para toda la vida. Yo lo que te quiero decir es que yo te amo. Con eso dicho coloquialmente, dicho, digamos, conceptualmente, primero está la individualidad.
o sea, conocimiento de lo que a mí me está pasando. A través de una autoobservación, no mentirme en lo que me pasa a mí. Segundo, exclusividad. Yo siento algo solo por vos. Después viene totalidad, individualidad, exclusividad, solo por vos, todo lo que vos sos. Ahora viene fidelidad. Lo quiero para toda la vida. Quiero que esto perdure, permanezca. Lo quiero siempre. Y por fin, oblatividad o autoentrega. Por lo tanto, te amo. O sea, yo, solo vos, toda vos, para siempre, me entrego. Bien, y la consecuencia, si uno podría decir de esa forma, es la fecundidad. La fecundidad. Bueno, me van a permitir que yo diga lo mismo, pero que diga con antónimos. Pues yo lo dije coloquialmente, yo siento algo que vos fuiste capaz de encenderlo, lo siento solo por vos, todo lo que vos eres, es fantástico, lo quisiera que esto no termine y por eso quiero decirte que te amo. Lo hemos dicho, digamos, conceptualmente. Vamos a utilizar antónimos. Yo quiero que ustedes escuchen cómo suenan los antónimos. Voy a decir, mira, yo no sé bien, nunca me he puesto a pensar en esto. No quiero que te metas y te entrometas mucho en mi vida. Yo tampoco lo hago con la tuya. Yo lo que siento por vos, sí, yo lo siento por todas las chicas. Y yo lo que quiero es solamente, bueno, que pasemos una noche. Yo quiero es una parte de tu cuerpo. Lo quiero solamente por un momento, por este fin de semana, por un rato. Y por lo tanto te digo, te amo. Fíjense cómo no suena bien. O sea, yo acabo de decir anonimato. Mira, yo no sé bien lo que me pasa, no quiero que te entrometas en mi vida, yo con vos. O sea, soy un ser anónimo. Yo acabo de decir no individualidad, sino anonimato. Después dije no exclusividad, lo siento por todas. Multiplicidad. Después dije yo lo que quiero es una noche, una parte de tu cuerpo. Yo no dije totalidad, dije parcialidad. Lo digo solamente por la noche, por este fin de semana. Yo no dije fidelidad, yo dije parcialidad, lapso de tiempo, por un momento, ocasional. Y lo correcto sería, por lo tanto, yo te poseo. O sea, anonimato, multiplicidad, parcialidad, lapso de tiempo, poseer a alguien. Yo te poseo, quiero poseerte. Esos serían los antónimos. O sea, estoy diciendo todo lo antónimo de lo anterior. Y curiosamente, ¿qué aparece aquí? Y bueno, curiosamente aparece que nos dijeron que la ciencia viene a ayudarnos a que en toda posesión de la cual tú tienes derecho, no traiga consecuencias nefastas. Por lo tanto, aparecen los preservativos. O sea, una cultura donde se promueve una violencia porque trata a la otra persona como un elemento de posesión. O sea, no te veo en tu totalidad, en tu exclusividad, ni estoy de acuerdo con la fidelidad, pero tengo este deseo que lo quiero experimentar con vos, lo quiero sacar y aplacar. Algo así, tengo sed, agarro el vaso,
lo tomo y después lo dejo al vaso. Ya me satisfago y lo dejo al vaso. Poseer, agarrar algo, dominarlo, manipularlo. Todo un tema más que interesante ver que aquí la persona no está siendo tratada como tal. Entonces una primera respuesta, ojo, una primera respuesta a la conducta de las relaciones en el noviazgo vendría por una pregunta. Lo que tú sientes por ella o por él, ¿es totalidad, exclusividad, fidelidad, oblatividad? Porque para eso se están preparando, para que sea pleno. ¿Ya lo sientes? ¿O lo que tú estás sintiendo simplemente es un deseo de una gran sed, un deseo de satisfacción grande? Nada más. Y momentáneo y pasajero. Entonces, en un caso, yo te tendría que decir, no le llames amor a eso, sino llámale posesión o un acto de egoísmo o de posesión. Tú quieres poseer a alguien, tú quieres satisfacerte. Entonces la conducta la hemos calificado a razón de cuál es el principio, el modelo que tenemos de persona y de qué es capaz de brindar o sentir cuando ama a alguien en el noviazgo. Una persona cuando ama a otra persona en el noviazgo, ama de esta forma, quiere con estas cinco características. Y eso es lo que está empezando a aparecer en el noviazgo, se tiene que consolidar, digamos, para toda la vida, pero se tiene que ir consolidando con el trato personal y con el conocimiento del principal órgano sexual. O sea, en el diálogo yo me voy a ir dando cuenta si yo soy exclusivo para él o para ella. Y no que me diga frecuentemente, mira, ahora no tengo tiempo este fin de semana, tampoco tengo tiempo, tengo mis amigos, el partido de fútbol, ahora tengo que ir a jugar a Play. Bueno, entonces estoy viendo que en su principal órgano sexual él puso prioridades, poca capacidad de renuncia o de diálogo, de escucha. Por lo tanto, entonces yo, teniendo trato con el principal órgano sexual, me estoy dando cuenta si aparece o no aparece el amor. Me siento amado, amada. No necesariamente aparece en la cama si me siento amado o amada. Tiene que aparecer fundamentalmente en la mirada, en los ojos, en las palabras, en el diálogo, en los gestos, en la llamada por teléfono frecuente, en una frase cariñosa, en el respeto, en la atención, en la cortesía, en una serie de conductas donde alguien dice, yo te valoro todo lo que sos, eres única para mí, no te quiero perder, quiero tenerte siempre. Quiero que seas siempre alguien para mí única. Entonces hay una forma de conducta donde todo eso se va expresando y va diciendo, sí, realmente ellos se aman. Bueno, esta característica es lo principal que vamos a tratar. Una por una de las características que acabo de nombrar para dar a entender la dimensión y el amor que sostenemos en la visión personalista para una educación sexual integral personalista.